En este problema nos indican que el ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C, es un compuesto formado únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, que es muy común en las frutas y particularmente en las cítricas. Al realizar la combustión completa de 11,75 gramos de ese compuesto, se produjeron 17,6 gramos de dióxido de carbono y 4,79 gramos de agua. Nos piden que con esos datos y sabiendo que un mol del ácido pesa 176 gramos, determinemos la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto. Bien, sabemos que el compuesto está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero ¿en qué proporciones? Bueno, no sabemos, justamente ese es el problema. X, Y y Z porque son incógnitas. Nos dicen que fue una combustión completa, por ende tiene que haber oxígeno porque eso es lo más común en el planeta Tierra para una combustión. Y que esa combustión completa produjo, como todas las combustiones completas, de hidrocarburos, dióxido de carbono y agua. Entonces nos dicen que 11,75 gramos de este compuesto, al principio de este no había nada, pero al final había 17,6 gramos. Igualmente de este, al principio no había nada, pero al final había 4,79 gramos. ¿Qué pasó con el ácido ascórbico? Bueno, por supuesto, si la combustión fue completa, al final no queda nada. Son las condiciones iniciales, estas son las condiciones finales. Entonces nos interesa saber qué parte de este compuesto es carbono, qué parte es hidrógeno y qué parte es oxígeno. Pero fíjate que todo el carbono que antes estaba en este compuesto, ahora está aquí. Y todo el hidrógeno que antes estaba en el compuesto, ahora está acá. El oxígeno, en cambio, es un poco más complicado porque lo tenemos en los dos reactivos y en los dos productos. Entonces ya veremos qué hacemos con el oxígeno, pero el carbono y el hidrógeno parecen fáciles. Vemos que en la masa molar hay la masa del carbono multiplicada por 1 más la masa atómica del oxígeno multiplicada por 2, y eso da 12 por 1 más 16 por 2 gramos mol, lo cual da un total de 44 gramos sobre mol. En 44 gramos, que son lo mismo que un mol de dióxido de carbono, 32 gramos son de oxígeno y 12 son de carbono. Hacemos una simple regla de 3. Si en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, entonces en 17,6 gramos de dióxido de carbono hay 17,6 por 12 entre 44. Y eso da 4,8. Fíjate que estamos trabajando con tres cifras significativas, así que vamos a conservarlo así. Sería 4,80 gramos de carbono. Y ya tenemos nuestro primer dato importante. Hay 4,80 gramos de carbono en el CO2 que se produjo. Pero ese CO2 contiene todo el carbono que tenía el ácido ascórbico. Por ende, en los 11,75 gramos, 4,80 gramos eran carbono. Vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. Tenemos una cuenta parecida. La masa molar del agua es la masa atómica del hidrógeno por 2 más la masa atómica del oxígeno por 1. ¿Cuánto es eso? Bueno, 1 por 2 más 16 por 1 gramos sobre mol. Y eso es un total de 18 gramos sobre mol, de los cuales 16 son de oxígeno y 2 son de hidrógeno. Si en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno, entonces en 4,79 gramos de agua hay 4,79 por 2 entre 18. Eso da 0,532222, sería 0,532 gramos de hidrógeno. Bien, ese es el segundo dato importante de nuestra cuenta. Seguimos trabajando con tres cifras significativas. Entonces tenemos que en los 11,75 gramos del compuesto, 4,80 gramos son de carbono, 0,532 son de hidrógeno. Bueno, naturalmente todo lo que no sea ni carbono ni hidrógeno tiene que ser oxígeno. Limpiemos un poco la pantalla. Sabemos que la masa del compuesto, CX, H, Y o Z, es la masa de carbono más la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno. Por ende, la masa del oxígeno tiene que ser igual a 11,75 menos 4,80 menos 0,532 gramos. 11,75 menos 4,8 menos
0,532. Y eso da 6,418, lo redondeamos a 6,42 para seguir trabajando con tres cifras significativas. 6,42 gramos de oxígeno. Ya tenemos los tres datos más importantes del problema. Tenemos la proporción en masa de los tres elementos del compuesto. Pero en masa las proporciones no se ven muy bien. Las proporciones en realidad se cumplen es para el número de partículas. Entonces sería bueno o conveniente llevar esto a moles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente dividimos esto entre la masa atómica del carbono, que en este caso, 12 gramos sobre mol, nos daría 4,8 entre 12. Esto va a dar 0,4. Y tiene sentido porque, bueno, 48 es un múltiplo de 12. Ahora tenemos, mucho más fácil para el hidrógeno, masa atómica del hidrógeno es simplemente 1 gramo sobre mol, da naturalmente lo mismo, 0,532 mol de hidrógeno. Y en el caso del oxígeno sería 6,42 entre 16. Y eso nos da 0,40125, lo redondeamos a 0,401. Entre la masa atómica del oxígeno, 16 gramos sobre mol, 0,401 mol de oxígeno. Ahora, tenemos que hallar la relación entre ellos tres. Eso se logra dividiendo entre el más pequeño, que en este caso es el de arriba. Dividimos a todos los elementos entre 0,4 mol. Y eso nos va a dar, por supuesto arriba, un carbono. Aquí dividimos también entre 0,4 mol, 532 entre 0,4, 1,33, qué número tan raro. Ya veremos qué pasa con ese número. 1,33 hidrógenos. Vean que ya no estoy poniendo mol porque estoy dividiendo entre mol. Y este, por supuesto, va a dar un número muy cercano a 1. Vamos a ver exactamente cuánto es. 401 entre 0,4 da 1,0025, que se redondea efectivamente a 1. Sería un oxígeno. Entonces, naturalmente la fórmula empírica no puede tener un número fraccionario, pero ese número fraccionario es bien particular, termina en 33. No sé si puedes recordar cuándo aparece un 33 en una división. Cuando teníamos 1 entre 3, fíjate que aparece 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, cuando nos pasa algo como esto, un número que termina en 33, podemos multiplicar a todos por 3. En este caso nos quedaría, por supuesto, 3 carbonos. El siguiente nos quedaría por 3, sería 3,99, o sea, 4 hidrógenos. Ahora sí es redondeable. Y por último, por 3 sería 3 oxígenos. Y ya tenemos la fórmula empírica del compuesto. Sería fórmula empírica C3H4O3. Muy bien. El problema nos pedía efectivamente la fórmula empírica, pero también nos pedía la fórmula molecular. Para hallar la fórmula molecular necesitamos dos cosas. La primera es la fórmula empírica, que ya la tenemos. La segunda es la masa molar. Nos dicen que un mol del compuesto pesa 176 gramos. Esa es la masa molar. Va a ser 176 gramos entre un mol. Por supuesto, eso da 176. 176 gramos mol. ¿Cómo hacemos para hallar la fórmula molecular? Bueno, la fórmula molecular va a ser algún número de veces la fórmula empírica. Vamos a ponerle gamma por ponerle cualquier número. Ese número va a ser un entero. Tiene que ser 1, 2, 3 o 4. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar y para hallar ese gamma? Dividimos la fórmula molecular entre la fórmula empírica. Pero bueno, por supuesto no podemos hacerlo directamente. Entonces, ¿qué dividimos? La masa de la fórmula molecular entre la masa de la fórmula empírica. La masa molar, digamos, aunque realmente no hay moles de fórmula empírica. Sería un concepto teórico. Pero nos sirve. ¿Cómo hallamos la masa molar de la fórmula empírica? Sería 3 veces 12 más 4 veces 1 más 3 veces 16. Es decir, 36 más 4 más 48 gramos mol. Y eso da que la masa de la fórmula empírica es 36 y 4 son 40 y 48 más son 88 gramos sobre mol. Bien, hacemos la división, 176 gramos mol entre 88 gramos mol. Ya varios se habrán dado cuenta de cuál es la respuesta. Por supuesto es 2. Entonces, la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. Entonces, nuestra fórmula molecular, que era el objetivo del problema, es C6H8O6.